Bueno, en parte ya adelantamos en el interesantísimo debate y bueno, con la llamada del oyente, que con todo el respeto tal vez diferíamos sobre este tema que subyace en el tema de la participación de comandos de campaña, con la participación en pleno del gabinete ministerial y bueno, parecería que por momentos la gobernanza toma unas vacaciones para hacer elecciones. Yo que quizás entiendo la democracia de otra forma, que quizás entiendo que la política a lo mejor debería ser otra cosa, soy de los que siempre creerá que no habría mejor campaña para el oficialismo, sea lo que sea que se entienda por ese término, que una buena gestión al frente de la cartera que a usted le corresponde, ¿no? Claro, ahí volvemos a lo mismo y ciertamente que el votante es el que tiene en sus manos el potencial, el poder a través de su opinión, de su criterio, de su construcción como ciudadano, y yo le agrego que como contribuyente, porque hasta que usted no se siente a sí mismo como parte de una ciudadanía a la cual en una enorme parte de la riqueza que produce se le extrae para supuestamente devolvérsela a usted con servicios ciudadanos de calidad. Esto no ocurre en la mayoría de los casos, hay una correlación que está viciada, que está altamente inclinada en su contra, en la contra de usted, ciudadano. Y luego usted entonces debería, velando por esos recursos que le son extraídos de la riqueza que usted genera, en tanto el Estado no la crea, maneja la que usted produce, luego se endeuda a nombre de usted. El Estado puede transformar el monto de riqueza que maneja a través de tres vías. Y las tres, oiga, ¿cuáles son? El dinero que fiscaliza a través de los impuestos, riqueza que le quita usted para, en teoría, devolvérsela en servicio de calidad. A través del endeudamiento, el cual también termina pagándolo el contribuyente a través de diversas figuras que se van agregando precisamente para el pago del servicio de la deuda. Hay una tercera que se suele hablar muy poco y con la cual algunas escuelas económicas no están muy de acuerdo, pero se comprueba que es la inflación, que es emitir una mayor masa monetaria, como tiende a ocurrir en algunos países donde gobernantes irresponsables, después de ciertos ejercicios casi siempre deficitarios, intentan expandir esa masa monetaria, lo cual al final va a generar lo que está requete comprobado genera, que es una pérdida del valor de la moneda, una pérdida del valor del ingreso de los ciudadanos. Y por ahí comienzan diferentes distorsiones. Esas tres formas de expandir la riqueza, de agrandar la riqueza que manejan los gobiernos, suelen tener efectos perniciosos casi siempre en la libertad financiera de los ciudadanos. Y la libertad financiera es importantísima. Un ciudadano próspero, un ciudadano más próspero suele ser más difícil de convencer para sobre todo los políticos mediocres y sobre todo para aquellos que lo único que pueden ofrecer son ayudas estatales, asignaciones presupuestarias, privilegios fiscales, exoneraciones que muchas veces no nacen y no surgen del intento, sobre todo, de elevar la rentabilidad de un área en específico de los negocios para luego dejarla correr libre, como cuando se le quitan las rueditas que ayudan a los niños a correr bicicleta al inicio. Usted no pretende que su hijo hasta que sea adolescente use las dos rueditas. Usted en algún momento se lo quitará. Esa correlación de usted con el político que aspira a llegar a un puesto, sea este legislativo, donde tiene que fiscalizar el resto de los poderes, sea un puesto de designación a partir del jefe del Poder Ejecutivo del presidente, donde usted está en el tren central, el que ejecuta las políticas y en países como los nuestros, el que acumula la mayor cantidad de poder, puesto que somos un país con un sistema presidencialista, y ni hablar obviamente del Poder Judicial que tiene sus implicaciones bastante especiales. Todo esto se distorsiona a partir de este tipo de ejercicios. Por eso es importante señalar y requerirle al amigo presidente de la Junta Central Electoral, que es una persona perfecta, decente, lo que muchos entendemos, es una persona que intenta hacer una buena labor porque su nombre, pienso, está en juego y sobre todo él que sigue es muy apegado como parte de su entorno a crear sobre todo una fama, un legado familiar. Bueno, yo quisiera algo más que pedirle cuidado a los funcionarios. Yo quisiera algo más que simplemente señalar que si se hace algo tan flagrante como esto, la Junta no es un tribunal, pero podría tomar parte en la denuncia. No, quisiéramos ver las denuncias, quisiéramos ver una actividad muchísimo más fuerte e incluimos, para que no pase desapercibido eso, y yo pienso que incluso la aclaración sobraba, a cualquiera de los otros estamentos del poder que incluso manejados por políticos de oposición, como es el caso del poder municipal, por ejemplo, o en el caso de aquellos que están formando parte del poder legislativo y que en desatención de sus funciones estén prácticamente en labores proselitistas, abandonando
esas funciones para las que fueron electos y por las cuales devengan salarios y por las cuales manejan presupuestos y por la cual pueden, desde esas posiciones de poder, influir en la vida de otras personas. Esto es grave, obviamente va a tener distintas formas de verlo. Hay quien entiende, con todo el respeto al mundo, que cosas malas que han ocurrido por centurias, por décadas, por lustros, de alguna manera son atenuantes para el hoy y el ahora. Hay quienes nos divorciamos de eso y entendemos que no se trata de tener una inquina especial con las autoridades del presente, pero son las del presente, son las que les toca hoy y ahora tener la mayor de las consideraciones hacia la legislación, hacia los principios éticos que aspiramos a tener como sociedad. Soñadores, utópicos, bueno, eso es lo de menos. Cómo tiendan a llamar a uno por pedir, como decía Ron Paul, la revolución de las revoluciones, que es el cumplimiento de la ley. Esa es la mayor de las revoluciones a las que puede aspirar un ciudadano. Y que conste, lo dice alguien que entiende, que en el caso de la legislación dominicana, necesitamos un gran proceso de derogación de una serie de normativas, de actualización de una gran parte de ellas y sobre todo de una unificación de criterios de gran parte de nuestro cuerpo de leyes, que luego se contradice a sí mismo, que luego contradice la Constitución, que luego es a lo mejor irrealizable en la práctica y necesita ciertamente una poda, necesita unos ejercicios de reingeniería que obviamente actualicen ese cuerpo de leyes. Pero mientras es ley, ponderar, exigir que se cumpla, es lo correcto. Es lo correcto en el hoy y el ahora. El pasado, decía un gran compañero que tuvimos en esta cabina por mucho tiempo y una persona que quiero muchísimo, y un saludo donde quiera que esté a Fafa Taveras, el pasado no tiene remedio, por duro que sea, por amargo que sea, pero hay que luchar en el presente, tratando de proyectar esa lucha hacia un mejor futuro. No podemos nosotros mismos ponernos piedras y buscar disculpas y atenuantes para las cosas que estando mal pueden en el camino y en el tiempo ponerse peor.